A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora sí. Ya, entonces yo decía que habíamos, en la parte anterior, en la parte primera de la clase, habíamos dicho que el Estado podía organizarse, primero definir qué era el Estado. ¿Ah? Vuelvo a mencionarlo acá, que existen elementos constitutivos de cualquier Estado. Una cosa es el territorio, otra es la población y otra el poder. Pero también decíamos que los Estados no necesariamente coincidían con una nación. Podían haber en un Estado, podían convivir más naciones. ¿Mm? O dicho de otro modo, no solo una nación. Sin embargo, en algunos casos hay estados que asumen esta situación y hay otros que tratan de negarla o de obviarla, ¿ya? Cuando se obvia, cuando se niega o no se reconoce la pluralidad nacional de naciones, lo que tú estás tendiendo es ir a la homogeneización. Y la homogeneización funciona porque es más simple, es más fácil, ¿ya? Cuando tú te reconoces como heterogéneo, tienes que empezar a hacer algunos cambios, algunas modificaciones legales para reconocer esa modificación. Les comentaba yo también al principio del bloque anterior que, por ejemplo, en el caso de si Chile se convierte en un Estado plurinacional, que probablemente va a ocurrir, eso no tiene solamente una categoría de reconocimiento, sino que también va a tener consecuencias desde el punto de vista administrativo y de los recursos. Por ejemplo, habrá que, por ejemplo, consultar en algún momento, por ejemplo, en Rapa Nui o en la zona mapuche, ¿cierto? O en Rapa Nui, por ejemplo, si se quiere instalar, no sé, si se quiere hacer una regla o una definición respecto a cuántas personas ingresan o salen de la isla. Lo más probable es que van a poder tener más potestad los Rapa Nui respecto a ello, porque como van a tener reconocimiento constitucional, eventualmente como nación van a poder reclamar ciertos derechos, ¿ya? Lo mismo yo les decía, por ejemplo, si pusiéramos el caso hipotético de una concesionaria de una autopista que quisiera construir un camino o de una central distribuidora de electricidad quisiera, por ejemplo, establecer tendido eléctrico y cruzar ciertas zonas indígenas, esas zonas indígenas podrían reclamar constitucionalmente su participación y decir, háganos una consulta, nosotros lo permitimos o no lo permitimos, ¿ya? Entonces, y además de eso, y de esos elementos que son prácticos, también otros prácticos y teóricas, como son la injerencia de las naciones en la conformación del currículo, ¿ya? Porque evidentemente, si nosotros estamos reconociendo la heterogeneidad, probablemente tendremos que también reconocer, por ejemplo, que la historia no es igual en todas las partes de Chile, ¿eh? Un dato, nosotros hemos tenido la ilusión de ser un país donde tenemos una composición genética e incluso étnica un poco europea y un poco indígena. Pero, por ejemplo, en la zona norte de Chile también hay zonas, en Arica principalmente, hay descendientes africanos, ¿ya? Pero eso, al menos en la homogeneización que ha hecho el Estado de la identidad, porque el Estado es único, es unitario en este caso, eso no aparece, ¿ya? Así que tal vez podrá también ser una posibilidad de que este estado más complejo, ¿ya? Porque lo va a ser, necesariamente va a ser más complejo, debiera reconocer esos elementos. Entonces habíamos dicho que el Estado, en el caso chileno, es unitario, el poder, donde el pueblo y el territorio y el poder son homogéneos, uniformes y simples, y la relación entre ellos es unívoca y directa, es decir, tiende a haber una relación más o menos horizontal. Pero en segundo lugar, hay otro tipo de estados que eventualmente nosotros podríamos pasar a eso, no lo sabemos, ¿ya? En donde hay estados complejos, es decir, resultante de la carencia de la homogeneidad entre los tres elementos mencionados, produciéndose una diversificación en la estructura de su ordenamiento jurídico, es decir, estados federales, confederales o regionales. Para dar un ejemplo, otro ejemplo más cercano de Latinoamérica, Argentina tiene gobernadores y tiene un presidente, y en el caso de Brasil tiene gobernadores y estados federales, es decir, por ejemplo, Jair Bolsonaro se opuso bueno, se opuso a muchas cosas con la pandemia y no hizo las gestiones necesarias para las vacunas, pero el estado de Sao Paulo, por ejemplo, por sí mismo gestionó las vacunas, ¿ya? Y está el gobernador de Sao Paulo está organizando esta vacunación para su región, para su estado, más bien dicho. En este caso podríamos hablar de un estado complejo.
Otro ejemplo, las comunidades autónomas de España, cada una de ellas tiene un plan curricular propio, ¿ya? Y eso depende en gran medida porque como se reconocen como nación, tienen experiencias distintas, tienen memorias distintas. O sea, por ejemplo, para el País Vasco, que es el País Vasco español, porque el País Vasco está en España y también en Francia, el País Vasco, por ejemplo, con toda la situación que ocurrió en los años, hasta los años 90, por ejemplo, con ETA, el movimiento terrorista, y también con el acoso del Estado contra los vascos, ¿ah? Para dar un dato, por ejemplo, durante la época de Franco, durante la dictadura española, no se podía hablar otra lengua en las escuelas sino que español o castellano, como se dice. ¿Ah? Entonces, los catalanes también una situación parecida. Los catalanes pueden, por ejemplo, enseñar sus clases en catalán, ¿cierto? Y tengo mi clase de matemáticas en catalán y no en español necesariamente. Entonces, el estado complejo es aquel que reconoce la heterogeneidad, ¿ya? No es que esté carente de homogeneidad, sino que más bien reconoce la heterogeneidad. Y además porque son estados o países que tienen realidades muy distintas o que son muy grandes. ¿Eh? Y creo yo que el caso de Chile no está muy lejos de eso. Yo creo que el Estado unitario, como les decía, se está quedando corto. No sé si es posible seguir creyendo en un solo Estado o la decisión de normas de un solo tipo que emanan desde Santiago, considerando la longitud de nuestro país. Yo les decía hace un rato atrás que si uno tirara Chile por el Mediterráneo es como ir de Portugal a Turquía. O sea, es enorme Chile, es muy largo. Y otro dato que les entregaba hace un ratito atrás era que, por ejemplo, las personas que son de Punta Arenas y entran a comisaría virtual, y esto es como una anécdota, pero es muy representativo, sacan su permiso y el permiso no les, si lo sacaran y alguien rígido los controlara en Punta Arenas, diría, oiga, pero usted sacó mal el permiso. Lo que pasa es que el permiso no considera la diferencia horaria, que fue ya un pequeño gran triunfo para la gente de Magallanes, porque dicen, oye, nosotros no vivimos como ustedes, no nos sirve una hora más o una hora menos como a ustedes les sirve. Entonces, pero a pesar de ello, los permisos temporales que se gestionan desde Magallanes, en Magallanes, o por la gente de Magallanes, vienen con la hora de Santiago o la zona del resto, o la hora del resto de Chile. ¿Ya? Entonces, hay problemas al respecto. Hay problemas y que vamos a ver si se pueden resolver. Bueno, pero sea cual sea el caso, un Estado simple o un Estado complejo, lo que sí estamos claro es que en Chile tenemos una república. Imperfecta, eso sí, porque no necesariamente satisface los ideales de la república, pero esa es nuestra misión. ¿Ah? Nuestra misión es creer en estos valores de la república y escandalizarnos. Y aquí no voy a exagerar en decir escandalizarse en serio cuando los ideales de la república son transgredidos. Bueno, la palabra república viene del latín res publica, que quiere decir la cosa pública o relacionado a lo público. Es una forma de organización del Estado y es la máxima autoridad que cumple las funciones por un periodo determinado, ¿cierto? Y es elegida por todos los ciudadanos, sea de manera directa, es decir, a través del voto, una persona un voto, o a través del Parlamento Nacional. ¿Ya? O otras formas, como en el caso de Estados Unidos, donde ellos tienen este invento bien raro que se llama los colegios electorales, que es una forma indirecta. Es decir, Donald Trump, tanto en la primera elección que gana como en la segunda que pierde, en ambas, él obtiene menos votos que sus contrincantes, en este caso Hillary Clinton y Joe Biden. Sin embargo, en el primero gana y en el segundo pierde. ¿Por qué razón? Porque los estadounidenses votan los estados. O sea, si yo saco 100.000 votos en un estado y en otro estado saco 10 millones de votos, no se hace la diferencia entre 10 millones y 100.000, sino que se hace la diferencia por la cantidad de representantes que tiene cada estado. Y por lo tanto, no es que yo me lleve el 50% de los votos y el otro, o el 54% o el 60% de los votos y el otro el 40%, sino que me llevo todo o no me llevo nada. Y por lo tanto, es un tema también complejo para los estadounidenses. Yo creo que más temprano que tarde tendrán también que resolver sus propias dificultades al respecto. ¿Eh? Y en cuanto al... nosotros tenemos este voto directo, que es una tremenda ventaja, creo yo, porque finalmente, como les decía, es el minuto o son esos segundos mágicos en que probablemente yo tengo el mismo poder que, o cualquiera de nosotros tiene el mismo poder que cualquiera de los otros. O sea, que todos valemos lo mismo. ¿Mm?
La república es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley, cosa importante, la igualdad ante la ley, y está organizado de esta manera y a todos los regímenes no monárquicos que hace referencia al cuerpo político de la sociedad y a la causa pública. Y esto evidentemente a nosotros nos resulta bien curioso porque las leyes pueden hacerse, a ver, por ejemplo, las clases de ética a las que fueron sometidos o comillas castigados quienes participaron en el fraude de financiamiento ilegal de la política, finalmente recibieron un castigo ajustado a la ley, ¿ya? No se les podía, aunque lo hubiésemos querido, no se les podía, no sé, pues, arrastrar con caballos por la plaza pública, ni darle latigazo, ni meterlo en la cárcel, porque la ley no lo permitía, no lo contemplaba. La ley contemplaba cosas bien raras como esta, o pagar multas como lo hicieron las farmacias, ¿ya? Pero sí, y ese es un tema que hay que resolver, ¿ya? Pero hay otro, que es la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley está relacionada con, a lo mejor, faltas, delitos o incivilidades que cualquiera de nosotros puede cometer, ya como pasarse una luz roja, como, no sé, no pagar las contribuciones. Y ahí vemos también que ha habido en el último tiempo un proceso de irrespeto ante esto, y eso también explica en gran medida lo que pasó en 2019 con el estallido social, porque no solamente se trataba de un tema de desigualdad económica, un tema de no cumplir o satisfacerse expectativas de las personas respecto al empleo o el costo de la vida, sino que también y o principalmente por un trato desigual que la gente estaba observando cuando los, comillas, peces gordos de nuestra sociedad cometían algún delito, falta o incivilidad. Dicho de otra manera, una suerte de impunidad ante la cual a la cual solamente algunos podían acceder. Voy a volver a ver si alguien llegó, creo que sí. Ya, entonces, sin embargo, nosotros como educadores debiéramos igualmente escandalizarnos de esto, ¿ya? Los mexicanos hablan bueno, México sabemos que es un país muy corrupto y nos hemos ido dando cuenta que en Chile también somos un país más corrupto de lo que quisiéramos creer o pensar, ¿ya? Y los mexicanos, al menos con quienes he conversado, me han dicho que, de esto una profesora que tenía yo me decía, ¿sabes cuál es el problema de nosotros los mexicanos? Que para el robo, la muerte y el crimen para nosotros dejó de ser un tabú. Es tan normal que ya ni nos escandaliza. O sea, nos escandalizaría en el día en que no aparezca ningún robo, ninguna mordida, ni ninguna corrupción en nuestras policías, por ejemplo. Y yo creo que ese es un tema también que nosotros debiera empezar a preocuparnos. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de Carabineros, son tantos los, comillas, hechos aislados, que no vaya a ser cosa que nos terminemos acostumbrando y digamos, ah, bueno, pero si de los Carabineros podemos esperar cualquier cosa, ¿ya? Debiera seguir escandalizándonos. Pero, ¿qué ocurre? La pregunta es la siguiente: ¿cuántos Carabineros en este minuto están en prisión por los 27.000 millones de dólares de pesos que se robaron hasta el minuto? ¿Cuántos hay? ¿Saben o no? ¿Cuántos condenados por el fraude de Carabineros? Y eso que estamos contando del 2013 en adelante, no quisimos contar para atrás, ni se imaginen, o sea, si esto fue en democracia, ni se imaginen cómo fue, ni en dictadura, ni hablar, ¿ya? No hay nadie, no hay nadie en prisión, ¿ya? En el caso del ejército, creo que el general Fuente Alba en este minuto, por los famosos compra y venta de vehículos, y el caso de los pasajes al extranjero, el general Oviedo también, y alguno que otro cabo del ejército o sargento que están en prisión gracias a la notable labor de la fiscal militar Emilia Rutherford. Otro dato importante: si tenemos justicia militar en Chile, no estamos cumpliendo con el principio de igualdad ante la ley, porque muchas veces ante situaciones, por ejemplo, como un accidente de tránsito, cuando lo comete un militar, la Fiscalía Militar solicita que el Ministerio Público, que son los tribunales, le entregue la causa a ellos para ellos investigar.
eso no tiene muchas garantías si, por ejemplo, hay otro involucrado que es un civil. Si fuera entre militares uno podría entenderlo, pero es muy raro que un militar choque con otro militar, ¿cierto? Sería una coincidencia muy, muy extraña. Lo más probable que, estoy poniendo el caso del accidente, que un militar choque, lo más probable con la mayoría de la población que es un civil. Pero muchas veces la fiscalía militar pide eso. Lo mismo ocurría con los fraudes, cuando los fraudes no los cometen militares con militares, los cometen militares, por ejemplo, con agencias de viaje, con automotoras, con constructoras, ¿cierto? Y ahí hay población civil y claro, luego esta población civil se traslada a la fiscalía militar y lo más probable es que hayan ciertos pactos de silencio, a excepción de lo que ha hecho la ministra Romy Rutherford, que les doy el dato, está con protección de carabineros. ¿Mm? Bueno, dicho eso, bueno, evidentemente los principales canales de participación ciudadana en la República es el voto. Los votos deben ser libres y secretos porque de esta manera los ciudadanos pueden ejercer la participación sin presiones y sin condiciones, ¿ya? Pero las otras actividades fundamentales para el funcionamiento de la República son la participación política activa de los ciudadanos, porque hemos dicho ya que el voto es una parte importante, pero no la única, la división de los poderes, la concreción de la justicia y la búsqueda del bien común, ¿ya? Esto de la división de los poderes es lo que podríamos decir que le da forma a un Estado moderno. Los estados o las organizaciones comunitarias, podríamos decir, premodernas o antiguas, por decirlo de alguna manera, tienden a concentrar el poder. ¿Eh? Yo creo que lo explicaba también en otra oportunidad. El chamán, por ejemplo, en una tribu, es el poder político y es el poder religioso a la vez. ¿Eh? Y eventualmente puede también tener poder económico. ¿Eh? El rey, ni hablar, el rey en una monarquía pre-revolución francesa el rey era el ejército, el rey era las leyes, funcionaba por decreto, ¿cierto? No había parlamento. Y en el caso de las repúblicas se supone que hay tres poderes del Estado, que son el ejecutivo, el parlamento y el poder judicial. Y se supone que estos poderes y esta división de poderes van a ejercer entre ellos un control recíproco. Es decir, el Parlamento, por ejemplo, tiene comisiones investigadoras para ver si hay un fraude de parte del Ejecutivo o de parte de otras partes del Parlamento. La justicia va a investigar cuando el Ejecutivo se excede en sus acciones o comete algún tipo de delito o algún tipo de omisión, ¿ya? Y, por ejemplo, el Ejecutivo eventualmente puede pedir la remoción o podría vetar una ley de parte del Parlamento, ¿ya? Entonces, se supone que son recíprocos y que unos se controlan a otros, ¿ya? Dice la representación, y otro elemento importante es que debiera existir la representación de todas las clases sociales o grupos mayoritarios, creo que estamos al debe en eso, y también minorías dentro de las instituciones de gobierno con iguales atribuciones y prevalencia de ninguna, ¿ya? Entonces, sin embargo, en el caso chileno tenemos muchos ejemplos de que el poder, la distribución de los poderes y el control recíproco entre el poder judicial, el poder, ay, yo estoy hablando, se me cayó la compartir. Entonces, muchas veces hemos visto que el poder civil, perdón, el poder, la división de los poderes, ¿cierto? El caso de la justicia no necesariamente ejerce un control sobre el poder ejecutivo. Y aquí voy a dar un dato que no es menos relevante y no sé, les pregunto a ustedes y por favor les agradecería mucho su participación, si saben lo que ha pasado con Sebastián Piñera, que hace un par de días, creo que ayer o antes de ayer, se interpuso una acción judicial en la Corte Penal Internacional de La Haya. No sé si saben eso. ¿Mm? Saben que Sebastián Piñera va a ser investigado en la Corte Internacional, es la misma que, por ejemplo, condenó a los criminales de guerra de la ex Yugoslavia, por darle un ejemplo, ¿ya? Y los puso en la cárcel. En este minuto, Sebastián Piñera no está siendo perseguido, obviamente, porque está en ejercicio y tiene que pasar un tiempo porque la justicia tiende a ser lenta, sobre todo internacionalmente, pero en este minuto ya se interpuso una acción legal contra Sebastián Piñera y probablemente hasta el día que él deje este planeta,
en algún minuto tendrá que enfrentar a la justicia, ¿ya? Y la razón es la siguiente. A ver, ¿cuándo se pone o se interpone una acción legal de este tipo, internacional, contra una autoridad de un país? En primer lugar, cuando, eh, cuando los tribunales de justicia del país, en este caso Chile, no dan garantías para la persecución, para la persecución penal, ¿ya? Nosotros vivimos el estallido social, 480 personas más o menos con lesiones oculares, un dato no menor. Otro dato no menor, durante los 2 o 3 meses donde se produce la mayoría de las explosiones oculares, el número de heridos es, mutilados más bien, es superior a todas las mutilaciones ocurridas en toda la historia del conflicto palestino-israelí, ¿ya? Y no solamente ocurre en Santiago esto, ocurre a lo largo de todo Chile, ocurre durante hartos meses y por lo tanto podríamos decir que es una práctica sistemática. Pero lo más triste de esto es que hace unas semanas se conoció un informe que 3.000 causas de personas que denunciaron violación a los derechos humanos fueron cerradas por la Fiscalía. Y fueron cerradas principalmente sin tomar declaración de las víctimas, ¿ya? Lo único que hicieron fue preguntarle a los propios responsables, carabineros, ejércitos, fuerzas marina principalmente, que los que más participan, y la PDI, si ellos tenían antecedentes de la violación de derechos humanos, no sé, en la calle Libertad con Arley del señor Juan Pérez, ¿ya? Por darme ejemplo. Y ellos dijeron, no, no sabemos nada. Ok, perfecto, se cierra el caso porque no hay antecedentes. Entonces, ese principio de reciprocidad y de control entre los poderes no se está cumpliendo. Y eso ha dado pie también para que se pueda interponer esta acción legal internacional contra Sebastián Piñera, quien tal vez lo mejor que podría pasarle es que en el corto plazo se le investigue acá en Chile, y a lo mejor va a poder salir y zafar, entre comillas, a la chilena, ¿cierto? A lo mejor con clases de ética, o de lo contrario, va a tener que estar enfrentando en algún minuto a la justicia internacional. Y en el caso de los delitos de lesa humanidad, como es la violación a los derechos humanos, hay dos cosas que los hacen tremendamente pesados, tremendamente difíciles de eludir. Primero, son imprescriptibles, o sea, pueden pasar muchos años y se le puede juzgar cualquier día. Y segundo, son universales, es decir, no puedes tú acusar lo que ocurrió con Pinochet en los años 98, soberanía. Ah, no, es que este tribunal no tiene que ver con Chile. Sí, porque Chile firmó tratados de libre comercio, tratados de protección a los derechos humanos, como el Tratado de Roma, y en ese tratado dice el principio de complementariedad, que quiere decir que si el Estado chileno y su sistema judicial no es capaz de administrar justicia, va a permitir que un tribunal internacional participe, y en este caso el Tribunal Internacional, la Corte Interamericana de Justicia, perdón, la Corte Internacional de Justicia, y hay antecedentes de sobra. Primero, el trabajo hecho por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el trabajo hecho por Human Rights Watch, el trabajo hecho por Amnesty International, el trabajo también hecho por la Corte Interamericana de Justicia, presidida por el señor Vivanco, un chileno, y también por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presidida por Michelle Bachelet. ¿Ya? Entonces, sería una lástima para el Estado chileno, sería una mancha súper grande para el Estado chileno que a Sebastián Piñera se le termine juzgando en La Haya, en Holanda, como a los dictadores africanos, porque el Estado chileno no fue capaz de hacerlo. ¿Mm? Entonces, el principio de reciprocidad aquí no se está cumpliendo. Bueno, tipos de república. Existen distintos tipos. Uno de ellos es el parlamentarismo, ¿ya? Que es un sistema de organización política en la que la rama ejecutiva del gobierno depende del apoyo directo o indirecto del Parlamento. Es decir, tú cuando vas a votar, votas por el Parlamento, por los diputados, y luego estos diputados, la mayoría, o sea, hay una coalición que saca la mayoría, y ellos deciden quién es el presidente del gobierno, ¿ya? Entonces, el poder ejecutivo de las repúblicas parlamentarias proviene y depende del poder legislativo. Y por lo tanto vamos a llamar
a esta persona, al líder, jefe de gobierno o primer ministro y no presidente, ¿ya? Porque estamos en un régimen parlamentarista. A veces es el líder del partido, la coalición con mayor representación en el Parlamento o cuerpo legislativo, y existe también un jefe de Estado independiente que puede existir, pero no es el que gana, por decirlo así, y que se le llama presidente, pero con poderes limitados, simbólicos o meramente ceremoniales. El ejemplo más claro de esto es que en Alemania la primer ministro o canciller es Angela Merkel, ¿cierto? Y no todos la conocemos y sabemos de quién se trata, pero Alemania también tiene un presidente, que es el señor Steinmeier. El señor Steinmeier tiene poderes limitados, simbólicos o meramente ceremoniales. Por ejemplo, hay una visita de Estado y quien recibe a las visitas es el señor Steinmeier. ¿Ya? Y está ahí con ellos, o por ejemplo, hay un acuerdo de libre comercio y él tiene que ir a representar al país, entonces es, podríamos decir, como una suerte de representante del Estado, pero el jefe del poder del gobierno es el canciller. Algo parecido pasa en un régimen monárquico parlamentario como Inglaterra, donde el primer ministro en este minuto es Boris Johnson, pero la jefa de Estado es la reina Isabel, o lo que pasa en España, donde el presidente del gobierno es el señor Pedro Sánchez y el jefe de Estado es el rey Felipe. ¿Mm? Bueno, entonces esto funciona más o menos así. En el caso de Inglaterra, solo para poner un ejemplo, para ilustrarlo, está el poder legislativo, ¿cierto? Y ahí está el parlamento, ahí están, podríamos decir, los diputados, ¿ya? Y este parlamento elige al primer ministro y este primer ministro elige a su gabinete y a sus ministros, ¿ya? Ahora, si eventualmente hubiese una situación crítica o una situación escandalosa, se llama nuevamente a votaciones y se cambia el Parlamento. Y el Parlamento puede ser que gane nuevamente la misma coalición y ponga a otra persona de la misma coalición, o gane la coalición opositora y se cambie al presidente y el signo político del partido, del Parlamento, ¿ya? Y la reina en este caso aquí tiene funciones protocolares, ¿ya? Pero sí sigue siendo importante. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, el presidente, perdón, el primer ministro cuando gana la elección tiene que ir a presentarse ante la reina y decirle, señora reina, buenas tardes, me presento, soy el primer ministro. Y ella tiene que decirle, bienvenido, muchas gracias, o algo así, y con eso puede empezar a ejercer su mandato. Si no hace eso la reina, cosa que nunca ha pasado, pero si no hiciese eso, el primer ministro no podría ejercer, ¿ya? Algo parecido pasó en Inglaterra hace un tiempo atrás cuando se aprobó el Brexit, ¿ya? Que todos en algún momento decían, bueno, ganó el Brexit, y ahí estuvo Boris Johnson, que es el actual primer ministro, con una campaña plagada de mentiras, pero ganó, y cuando se va a aplicar el Brexit tienen que ir a decirle a la reina Isabel, su majestad, en este minuto vamos a ejecutar el Brexit, y ella tiene que decir, ok. Lo más probable es que ella no estuviera de acuerdo, pero tiene que respetarlo, ¿ya? Se supone que ella tiene el poder, pero en realidad no lo tiene, es meramente decorativo, por decirlo así, protocolar, porque si ella eventualmente contraviniera la decisión del primer ministro, que fue electo democráticamente, estaría contraviniendo la voluntad de los votantes ingleses. ¿Mm? Y además de ello, en paralelo está el poder judicial. Sí, hay una intervención acá, sí, un chat. Dice, está de adorno. Sí, más o menos, un adorno muy caro, ¿eh? Un adorno muy, muy caro. Pero también es un gancho comercial, porque a los ingleses, en el caso de los ingleses, igual la monarquía todavía goza de cierto respeto, cierto valor, ¿ya? No hay que olvidar que la familia Windsor es dueña de una cantidad enorme de territorio y de granjas en Inglaterra, y gran parte de su patrimonio está porque ellos le arriendan a un bajo costo, pero lo arriendan al fin y al cabo a los agricultores para que exploten sus tierras, ¿ya? Está de adorno, sí, está de adorno, pero también tiene esta cuestión, podríamos decir, media melancólica, ceremonial, que a los ingleses, a los británicos les gusta en general, ¿ya? Y a pesar de los escandalillos que han habido ahí, me estoy poniendo medio farandulero, esos escandalillos tiene buena reputación. No ocurre lo mismo, eso sí, por ejemplo, en España, donde hay una discusión que no se puede dar, porque de hecho, si tú, y esta es una trampa de la Constitución española, si tú, por ejemplo, quisieras hacer una votación para elegir si quieres seguir con monarquía o no, eso está penado como sedición, es decir, como traición. ¿Qué es lo que pasó más o menos en Cataluña? ¿Mm?
que Cataluña quiso hacer una votación, ¿cierto? La hizo fuera de la ley, porque no estaban los registros electorales, no le dieron la plata y de hecho lo acusaron de malversación de fondos al señor Puigdemont, que organizó esta votación. Pero además de eso, hoy día están siendo perseguidos por sedición. ¿Ah? Y de hecho, el señor Puigdemont está refugiado en Bélgica con protección porque después se candidateó para ser eurodiputado y con eso evitar ser perseguido por la justicia porque tiene inmunidad. Y en el fondo, lo que ocurre en el caso de España es una discusión mucho más fuerte. ¿Ya? La monarquía está en tela de juicio porque a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, donde hay líos de falda o de racismo, ¿cierto? Como lo que dijo hace poco ¿cómo se dice? La esposa del príncipe Harry, me parece. En España la situación es mucho más grave, porque hay corrupción, ¿ya? Hay corrupción. El yerno bien digo, el yerno del antiguo rey, del rey Juan Carlos, Iñaki Undargarín, fue condenado por malversación de fondos, sus hijas también. El propio rey Juan Carlos está en este minuto, creo que en Dubái o en Emiratos Árabes, refugiado, escondido. Le pagaron una comisión de 100 millones de euros por hacer un tren en Arabia Saudita, solamente por poner la firma o por permitirlo. No declaró impuestos, y así, un suma y sigue. Entonces, y además le cuesta mucho a España y por lo tanto están en tela de juicio. Sin embargo, siguen siendo constitucionalmente elementos fundamentales del Estado. ¿Mm? Bien, sigo. Pero sin embargo, no todo es así. Y aquí voy a ponerle un caso de una república parlamentaria donde no hay monarquía, que es el caso de Suiza, y es bien interesante porque tienen lo que ellos llaman, lo que se llama democracia directa. Y es bien importante porque en este minuto uno de los grandes problemas que tenemos a nivel mundial, no solamente en Chile, es una grave crisis en la confianza en las democracias representativas, es decir, que haya un diputado o un senador que me represente. Porque muchas veces nos hacemos la legítima pregunta si en realidad me están representando a mí o al que le financió la campaña. ¿Ya? Entonces, la República Parlamentaria sin monarquía de Suiza tiene esto que se llama democracia directa, y quiero que lo veamos a continuación para ver de qué se trata. En una democracia directa, los ciudadanos pueden participar directamente en la política. Todos pueden aportar su granito de arena en la decisión de cómo organizar el Estado, los cantones y las comunas. Me tengo en algo súper importante acá que tengo que decir. Los cantones, a ver, en Suiza se hablan por lo menos 3 idiomas, ¿ya? Y podríamos decir que hay cantones de acuerdo al idioma, ya son 20 y algo cantones, entonces hay cantones alemanes, cantones italianos y cantones franceses, ¿ya? Y además de esos 3 cantones, donde se hablan estas 3 lenguas, hay una cuarta lengua que está distribuida principalmente en el cantón alemán y el cantón italiano, ¿ya? Por lo tanto, un país súper heterogéneo y donde un estado central o único no da el ancho. No daría el ancho. Una de las formas más antiguas de la democracia directa es la denominada Landsgemeinde. Appenzelrodas Interiores y Glarus son los 2 últimos cantones donde los ciudadanos con derecho a voto se reúnen en primavera al aire libre para aprobar las leyes y el presupuesto. Los suizos suelen votar 4 veces al año sobre cuestiones que conciernen a su municipio, cantón o país. Por ejemplo, la construcción de una nueva escuela en el pueblo, el abastecimiento energético del cantón o la revisión del sistema estatal de pensiones. Cada 4 años, los suizos eligen además a los 246 miembros de la Asamblea Federal, compuesta por 2 cámaras con iguales derechos. El Consejo Nacional representa al pueblo y el Consejo de los Estados representa a los cantones.
un sistema que confiere más peso a las regiones menos pobladas del país. El Parlamento se encarga de elaborar las leyes y elegir al gobierno colegiado, que integran 7 miembros de diferentes partidos. Los suizos pueden lanzar un referéndum contra una ley aprobada por el Parlamento. Por ejemplo, nosotros podríamos lanzar un referéndum cuando una ley es corrupta, como es la ley de pesca. Podríamos hacer eso si tuviéramos este sistema. En este minuto no podemos hacerlo. El único que puede, desde donde puede emanar un referéndum, es desde la presidencia de la República, y es lo que se hizo precisamente el 2020, el año pasado, cuando se votó por apruebo o rechazo para una nueva constitución. Si en el plazo de 100 días logran reunir un mínimo de 50.000 firmas, la ley se somete al veredicto de las urnas. Mediante la iniciativa popular, los ciudadanos pueden exigir una enmienda constitucional. Para someter la votación necesitan reunir un mínimo de 100.000 firmas en el plazo de 18 meses. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del sistema? La principal ventaja es que los ciudadanos participan directamente en las decisiones. Los suizos votan varias veces al año, no solo para elegir a sus representantes, sino para decidir sobre medidas políticas concretas. La desventaja es que el proceso se alarga y no siempre hay claridad sobre quién tiene la responsabilidad final de las decisiones. Algunos critican que se autorice votar propuestas que no concuerdan con el derecho constitucional vigente ni con los acuerdos internacionales. 2 recientes votaciones generaron polémica en Suiza y en el extranjero. En noviembre de 2009, casi el 58% de los votantes aprobaron una iniciativa popular para prohibir la construcción de alminares en Suiza, pese a que el gobierno y el parlamento recomendaban votar en contra. Es una ley discriminatoria porque es como las campanarios, por hacer una comparación, un campanario católico con una alminar de una mezquita, ¿ya? Haciendo una comparación sería como que nosotros votáramos en algún minuto a través de un referéndum popular, es como lo que propone acá esta instancia en Suiza, por ejemplo, volver a instaurar la pena de muerte. Nosotros ya firmamos algunos tratados de acuerdo en derechos humanos, como el Tratado de San José, donde nos comprometimos a no aplicarla nunca más. Am 21. November abstimmen, abzulehnen. Un año después, la iniciativa para expulsar a los extranjeros que delinquen recibió casi un 53% de votos a favor. La prohibición de alminares y la expulsión de extranjeros que delinquen figuran ahora en la Constitución Federal. Corresponde al Parlamento traducirlas en una ley que respete los acuerdos internacionales y el derecho internacional. ¿Es factible? Las opiniones divergen según las posiciones políticas. ¿La democracia suiza funciona bien? ¿Puede haber un sistema más democrático que el suizo, pese a las múltiples opciones de participación que ofrece? Los detractores argumentan que el solo derecho de participación no garantiza una democracia. Critican, por ejemplo, la ausencia de un tribunal constitucional, la falta de transparencia en la financiación de los partidos, así como la baja afluencia a las urnas. Solo 2 de cada 5 ciudadanos ejercen su derecho de voto. Pese a sus deficiencias, la democracia directa de Suiza es única. Suiza es el único país en que la democracia directa ejerce un papel tan crucial en el proceso político y el debate público influye tanto en la agenda de las votaciones. La consecuencia es que las decisiones son imprevisibles, ya que el pueblo tiene la última palabra y no son las élites quienes se ponen de acuerdo. Junto con la neutralidad y el federalismo, la democracia directa forma parte de la identidad nacional.
Este singular sistema político contribuye a mantener unido un país multilingüe, pluriconfesional y multicultural. Ya, lo que quería mostrarles es esto, porque como nosotros estamos en una instancia de, perdón, estamos en una instancia de reflexión respecto a nuestro sistema político y con ello a nuestra forma de convivir, los suizos no fuman opio, ¿ya? Porque muchas veces cuando, cuando ocurre este tipo de propuestas acá en Chile, no, eso es una locura. Se hace, se puede hacer, ¿ya? Lo que sí hay que discutirlo, y hay que discutirlo bien y en serio, ¿ya? Y creo que en ese plano, a lo mejor, referéndum revocatorios para algunas situaciones escandalosas como ustedes saben lo que pasó con la ley de pesca. De hecho, tenemos un senador o ex senador condenado por haber recibido plata de una pesquera de Corpesca, el señor Orpiz, ¿cierto? Y la diputada Marta Isasi también fue condenada, pero a una cárcel bastante menor. Y fueron los que, en realidad, los chivos expiatorios de esta situación, porque si empezamos a mirar la nómina del Parlamento, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, vamos a ver que son, y fueron cientos de empresas, decenas de empresas más bien, y cientos de parlamentarios los que recibieron plata para hacer las cosas que las empresas les decían. Eso se llama cohecho, es corrupción, es vulnerar o doblegar la voluntad que eventualmente tendrían estas personas y la cambian porque las empresas les sugiere cambiarlo. Caso otro más, la senadora Fan Rieselberghe, que está comprobado que recibió correo electrónico con las indicaciones de la ley y después esas indicaciones de la ley, que son las indicaciones que ella hace, aparecen en la ley, ¿ya? O el señor Longueira también, que cuando se hace esta ley de la pesquera, las indicaciones son las mismas de las que vienen de los correos electrónicos. Y así, suma y sigue. Podríamos hablar del caso Penta, ¿cierto? Donde está involucrado el señor Moreira, que se anda paseando por los matinales. Y hasta ahí podríamos decir, oye, qué vigoroso, ahí está trabajando súper fuerte la fiscalía. Pero claro, cuando apareció el caso SQM, primero apareció también otra vez el señor Longueira y su subsecretario, el señor Pablo Wagner, pero aparecieron después los nombres de otras personas. Aparecieron las personas de la concertación, el senador Pizarro, el senador, ex senador Rossi, el actual o ex senador, porque se retiró ahora para ser constituyente, el señor Felipe Arboe del PPD, e incluso hay pruebas de dinero de SQM que financiaron la pre-campaña presidencial del señor Sebastián Piñera y la pre-campaña presidencial de la señora Michelle Bachelet. Y ahí, por arte de magia, se dejó de investigar. ¿Mm? Entonces, el meollo del asunto está en que por ejemplo, una instancia, podríamos decir, que oxigenaría la política y que a lo mejor evitaría que hubieran estas explosiones sociales es poniéndole corte a la corrupción, por ejemplo, a través de una referéndum revocatorio autoconvocados por la propia población. ¿Mm? Bueno, en el caso, ya cuando se han mostrado todos estos ejemplos, quiero llegar a lo que se parece más a nosotros, porque nosotros no tenemos un régimen parlamentario, sino que tenemos un régimen presidencialista, en donde el presidente tiene una clara soberanía, es el que tiene el control, el poder y la separación de poderes de gobierno. El Ejecutivo es elegido de manera independiente de la rama legislativa, lo cual a menudo se conoce como Congreso. Porque el caso actual es bien ejemplificador. Por ejemplo, Sebastián Piñera gana la elección presidencial de 2017, sin embargo no gana el Congreso. El Congreso, la mayoría del Congreso hoy día es lo que se ha llamado o se está llamando de lo que queda del Frente Amplio y la ex nueva mayoría y o concertación. Ellos son mayoría hoy día, ¿ya? Por lo tanto, aquí ocurre un problema que ha sido bien sistemático de parte del presidente Piñera y de estos cogobiernos, podríamos decir, porque parece que en este minuto el Congreso está gobernando más que el presidente. ¿Ah? El presidente tal vez se ha negado a aceptar que él ganó la elección presidencial, pero tiene un Congreso que es oposición, y por lo tanto estar allegado a negociar y a llegar a acuerdos, entendiendo que está en una situación de desventaja, porque finalmente el Congreso es el que sanciona las leyes. No sé si lo ha entendido muy bien el presidente. Entonces,
es cierto, gana la elección presidencial Sebastián Piñera, pero eso no implica que se vayan a aprobar las leyes que él plantea. Para dar algunos ejemplos. Bueno, el jefe de gobierno es a la vez jefe de Estado, llamado presidente, y por lo tanto no existe el cargo de primer ministro. O sea, es presidente del Estado y del gobierno al mismo tiempo. Dicho esto, el presidente Piñera, por ejemplo, cuando previo al estallido social, chicos, ¿saben qué? Tengo un pequeño problema, se me está pegando el internet. Denme un minutito, vengo al tiro. Se me está pegando el internet y se me va a caer. Un minuto, voy a cambiarme de señal. Vengo al tiro. Profe, no se escucha. Tiene el micrófono apagado. Sí, tiene el micrófono apagado eso. Ya, ahora sí, que volví muy rápido. Ya, les decía que en el caso chileno tenemos un sistema que convive el régimen, el presidente con el Congreso, ¿cierto? No es como el caso parlamentarista de otros países donde se elige el Parlamento y el Parlamento a su vez elige al presidente o al primer ministro, más bien dicho. Por lo tanto, lo que piensa el presidente es lo mismo que piensa más o menos la mayoría del Parlamento. Pero en el caso chileno tenemos este problema en este minuto que no se había dado antes con tanta fuerza, que el presidente Piñera gana en 2017 con una mayoría, pero tiene una participación podríamos decir, más o menos minoritaria en el Congreso. Si bien el partido más grande es Renovación Nacional, en el Congreso no es mayoría el gobierno. Y sin considerar que ahora hay muchos que le han dado un poquito, le han dado la espalda al gobierno, personas oficialistas, por lo tanto, es más minoritario el poder que tiene el presidente. Y esa otra cuestión que también va a estar en discusión en nuestra Constitución, ¿cierto? Han aparecido el concepto, yo les decía, de que se habla de un Estado subsidiario y ya más o menos resolvimos de qué se trataba. Dijimos también que tal vez iba a haber una discusión que el Estado tiene que ser plurinacional y también más o menos lo resolvimos. Y también otra cosa que se discute mucho es que en Chile el régimen es exageradamente presidencialista. ¿Y a qué se refiere esto? Por ejemplo, si el presidente de la República es quien decide qué leyes se van a trabajar y cuáles no. Por ejemplo, el presidente tiene la posibilidad de ejercer lo que se llama las urgencias legislativas. Por ejemplo, en el último año, el gobierno ha insistido 4 veces en darle suma urgencia a la discusión del TPP, o el Tratado Trans-Pacific Partnership, el Tratado de Libre Comercio del Pacífico. ¿Ya? Y las 4 veces el Senado y los diputados, pero principalmente el Senado, se lo ha rechazado, ha votado en contra y el gobierno insiste, ¿ya? Pero por otra parte no ha hecho lo mismo respecto a, no sé, para hacer una reforma al sistema de pensiones, ¿ya? Todavía estamos esperando.
O una reforma, por ejemplo, el 10%. ¿Ustedes saben por qué se fue al 10%, pasó por el Tribunal Constitucional o no? ¿Por qué se armó toda esta polémica? Les pregunto y ustedes, para saber si más o menos entienden de qué se trata esta polémica. ¿Eh? Porque el gobierno se lleva al Tribunal Constitucional el retiro del 10%, el segundo y el tercero que lo hizo, porque el primero no lo hizo. ¿Por qué lo hace? ¿Qué argumento tiene para llevar esto al Tribunal Constitucional? Según tengo entendido, era por que los chilenos iban a quedar sin plata en sus fondos, por eso lo llevó. ¿Ya? Ese sería el argumento político. Pero en el Tribunal Constitucional tenemos que ver el argumento jurídico. Aquí dice porque quienes administran los fondos son privados. Ya, pero seguimos hablando de un argumento que es político. Tenemos que ir a un argumento constitucional o jurídico. Ya, yo les voy a ayudar. ¿Constitucional? Así, ese era el argumento. Claro, la razón por qué va al Tribunal Constitucional es porque el presidente es el único que puede, por eso el régimen presidencialista, es el único que puede intervenir en este tipo de materias. ¿Ya? El Parlamento puede hacer una ley sobre los estacionamientos, puede hacer una ley o proponer una ley y después el presidente le da urgencia o no, ¿ya? Y después el presidente tiene que firmar esa ley. No sé, respecto a, me acuerdo una vez que alguien quería instaurar el día de la brisca y el día del completo, no estoy jugando, lo hicieron los diputados, ¿ya? O por ejemplo alguien dijo que quería nacionalizar a Marcelo Bielsa o darle nacionalidad por gracia, ¿ya? Cosas de ese tipo solamente pasa por el Parlamento y después el presidente firma. Pero respecto a lo que tiene que ver con pensiones y platas de pensiones, se necesita o un quórum muy alto, y además de ese quórum alto, por eso mucha gente del Chile Vamos votó a favor del tercer retiro, porque no te servía una mayoría simple, y el primero y el segundo también, porque te podían acusar constitucionalmente de que no cumplías con el quórum, que era 3/5. Pero además de eso, y ese es el que se sostiene el gobierno, es que tú estás ejerciendo un rol que no te corresponde, porque esa decisión es exclusiva del presidente y el Parlamento no lo puede hacer. ¿Ya? Tiene razón el gobierno, tiene razón, pero sabemos que estas discusiones no son solamente jurídicas, sino que pasan en un contexto. Y podríamos decir que desde ese punto de vista tiene razón, pero el mismo Tribunal Constitucional que le dio la razón en el segundo retiro, ahora se lo quitó. La razón es muy simple. El Tribunal Constitucional está tremendamente desprestigiado y por una parte le iba a chocar la ciudadanía y por otra parte le iba a chocar el presidente. Entonces dijo, no, yo no tengo nada que ver y votamos a favor. Votamos a favor del tercer retiro, lo encontramos constitucional ahora. El mismo que hace 1 o 2 meses atrás le había parecido inconstitucional, y que luego el gobierno hizo un propio proyecto de ley que fue más o menos calcado, pero con impuestos. Claro, pero como tenía la firma del presidente, y como este es un régimen presidencialista, constitucionalmente sí se podía hacer. No sé si me explico. Y ahora que se hizo de nuevo, el presidente tenía la misma esperanza y dijo, aquí lo vamos a acusar de nuevo, vamos a ir al Tribunal Constitucional, lo van a definir como inconstitucional, y nosotros vamos a presentar lo mismo, vamos a demorar las ayudas para la gente, bueno, en realidad no son ayudas, son las platas propias, pero va a tener la firma mía. Y por lo tanto eso es constitucional. No sé si me explico, para intentar demostrar por qué el régimen es presidencialista. Dicho de otro modo, las leyes importantes, el Parlamento no puede ejecutarlas en Chile. O sea, cuando dicen, oye, el Parlamento no hace nada, sí, porque no puede, no estoy defendiendo, por favor, pero no puede hacer tanto más como quisiera si estuvieran en esa línea, ahora en un momento normal, porque constitucionalmente no pueden. Sin embargo, ahora en el contexto político donde el gobierno tiene un 8% de aprobación, donde ha habido un montón de situaciones de urgencias, el Parlamento está echándole para adelante nomás. Dice, ya, vamos a discutir esto, nos ponemos de acuerdo, y después el presidente tiene que firmar, ya ni siquiera le vamos a pedir permiso, porque la figura del presidente está enormemente disminuida, y además porque entienden que si eso ellos no lo hacen, el presidente no lo va a hacer. No sé si ustedes se acordarán del bono, el primer bono IFE, de cuánta plata era por familia, ¿se acuerdan, no? La primera ayuda. 100.000 pesos por... 64 lucas. No, era 100.000. No, 64 y después subió a 100.000. Pero la primera propuesta original eran 64.000 pesos, y yo siempre saco a colación aquí a la actual diputada María José Pepa Hoffman, que decía
que no podía hacer más porque de lo contrario los chilenos se iban a acostumbrar a vivir con bonos, ¿ya? Y después de esto aumentó 100.000 pesos cuando entra don Ignacio Briones, ¿cierto? Y reemplaza al ex ministro de Hacienda, Felipe, ¿cuál es la? Larraín, Felipe Larraín. Entonces, y de hecho cuando estaba hablando hoy día de renta básica universal, el gobierno claramente no lo quiere hacer, pues si estamos de acuerdo que lleva un año sin hacerlo, ¿eh? Y la gente ha debido recurrir a sus propios fondos previsionales o a los fondos de cesantía, ¿cierto? O a las deudas, o al FOGAPE, ¿cierto? Que es más deuda, pero no ha querido. Tendrá sus razones para hacerlo, pero no ha querido hacerlo. Pero en esta circunstancia, el Senado ya está trabajando, ya tiene más o menos acordado, listo, y los diputados también, ya tiraron líneas, discutieron, ya tienen el proyecto de ley casi armado. Y en el fondo, en esta oportunidad le están dando la posibilidad al presidente de decirle, presidente, ya, pues vamos para adelante, si no, se va a quedar de nuevo debajo de la micro y va a quedar más solo todavía. ¿Eh? Pero, profe, ahora el gobierno sacó otro bono IFE para creo que este termina en junio, para julio, agosto, septiembre. Claro, no, pero claro, no, si el gobierno está ayudando, yo no quiero decir que no, pero el punto... No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo de que como que trata de pelear con los diputados. Sí, totalmente. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted también. Lo que está en discusión es que cuando tú tienes más o menos el 80% de la población con graves problemas económicos, el gobierno sigue focalizando. ¿Ah? Ese es el problema. Esa es la gran discusión. O sea, en el fondo, no sé si algunos de ustedes o familias de ustedes, aquí Daniela está levantando la mano. Daniela, díganos. ¿Sí? Profe, perdón, es que no será, no sé, estoy intentando entender un poco, ¿no será que el presidente Piñera tenga como un pensamiento lo que es? No es como, o sea, es presidente, pero él es economista al fin y al cabo. No, ni siquiera es economista, es ingeniero comercial, Piñera. Ah, bueno, pero ¿será por eso que no suelta las plata? Como Bueno, que... aquí viene otro problema, que el caso chileno, que es bien particular, que el sistema, ¿por qué en otros países se podría tomar lo de las pensiones como último recurso y digamos ya estamos de acuerdo? Porque en el fondo hay un fondo colectivo y en el fondo sacamos la plata y después la pagamos todo. Pero en el caso chileno tenemos un sistema de rentas individuales y por lo tanto cada cual puede sacar lo que puede sacar de acuerdo a sus ingresos, a lo que ha podido imponer, pero además de eso es porque esas platas van a parar a los grupos económicos. Y ahí hay un tema que es bien grave, pues es bien sensible, que los grupos económicos en esta pandemia, las AFP le han prestado plata. Entonces, y el ejemplo más claro de eso es Enjoy. No sé si ustedes lo conocen, el caso Enjoy. ¿Ya? Que el Estado le ha permitido prorrogar sus obligaciones, que han recibido plata de la AFP, que ha sido un pésimo negocio para la AFP, pero muy buen negocio entre los amigos, y lo digo con mucha responsabilidad. Y por lo tanto, claro, yo creo que uno de los problemas del presidente Piñera es precisamente su condición de ser un hombre muy rico, porque cada política que haga y que tenga que ver con plata va a implicar un conflicto de interés. No sé si más o menos respondo a lo que usted dice, Daniela. Y es un problema, o sea, aunque no lo quiera. De hecho, es más, miren, el caso no sé si conocen el caso Enjoy, que es el caso de los casinos, que los casinos Enjoy debían pagar una plata, una deuda, porque tienen que entregarle dinero a las municipalidades con las cuales ellos se comprometen a entregar plata. Entonces, sí, yo lo escuché y el presidente Piñera firmó para que se demorara aplazar esos pagos. Exactamente. Ahora en pandemia. Exactamente. Y miren, si esto ya es escandaloso. El vocero de gobierno, el señor Berolio, dijo, y esto es como tirarte un boomerang en la cara, dijo, para que entiendan cómo funciona la ley, es clarito que lo que hizo fue una torpeza, o es muy carepalo. Dijo, el presidente no tiene ninguna relación con Enjoy. Él no puede decir eso. ¿Por qué razón? Porque él no puede saber si las platas del señor Piñera están o no en Enjoy, porque él, antes de ser presidente, tiene un fideicomiso ciego. ¿Qué es esto? Es poner la plata en una administradora, y esta administradora la administra las platas y no se entera de nada.
Entonces, si él dice que no tiene ninguna inversión, quiere decir que el fideicomiso no es ciego, es tuerto, pues, ve un poco. ¿Ah? Por lo tanto, está al tanto o conoce lo que está ocurriendo con sus plata mientras es presidente de la República, porque se supone que cuando él hace el fideicomiso ciego, él renuncia a la supervisión de su dinero porque él está enfocado únicamente en la administración del país. ¿Mm? Entonces, es doblemente grave porque primero ocurre el caso Enjoy, se hace esta prórroga que Dreams, que es la otra compañía grande, se queja y dice, oye, esto es una ley hecha a la medida de Enjoy. Enjoy tiene relación con Piñera, hay platas de por medio, y además el vocero de gobierno, el señor Belolio, dice que el señor Piñera no tiene nada que ver con Enjoy. Y la pregunta es, ¿cómo sabe el señor Belolio que no tiene el señor Piñera que ver nada con Enjoy y sus platas no tienen nada que ver cuando hay un fideicomiso ciego que no le puede informar si hay plata o no hay plata en Enjoy? ¿Ya? No sé si me explico, es bien confuso, pero me explico, ¿no? Más o menos, por favor, si no, lo pueden preguntar de nuevo. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, se profe, entiende. se entiende. Perfecto. Dicho eso, vamos dándonos cuenta que nuestro sistema institucional tiene hartas grietas, ¿eh? Hartas grietas. Bueno, y una de las grietas también que tiene, una de las grietas grandes que tiene, es el sistema de partidos. Nosotros sabemos hoy día en este minuto que nuestro sistema de partido, ayer escuchaba a Fuad Chaín, que es diputado, y decía, nosotros tenemos, a lo único que le ganamos en respeto a los narcotraficantes, decía el propio diputado. Y una de las razones es que, bueno, veamos el video de Suecia, de cómo vive un parlamentario en Suecia, y es escandaloso las comparaciones, pero véanlo por favor. Ella es una chica sueca que está trabajando para un programa argentino, el señor Lanata, y le dice Lanato a ella, ¿ya? Y le muestra cómo viven los diputados. Acá Lanato, acá tenés el Parlamento de Suecia. Hola, señora Lanato. Estoy en el Parlamento, en el centro de Estocolmo, y ahora vamos a ver cómo vive una diputada acá en Suecia. Hej, Alexandra. Hej. Acá en Suecia para entrar ya sacamos los zapatos, así que, pero era todo bien, me dijo. ¿Esta es la cocina? Där är köket. Ja, det är köket. Och så ser det ut. Så ser det ut. Här är kylskåp och så. Där är kylskåp och kök och mikroovn. Man diskar själv. Man diskar själv och man städar själv. Här. Har du tvättmaskin här? Nej, tvättmaskin finns längre ner i källaren. Jaha. Entonces, cama, cocina y... Pero mi departamento es más grande que esto. Toalett. Toalett har vi det. Toalett och dusch. Toalett och dusch. Baño. Ducha. A ver. Bueno, mi ducha sigue más grande todavía. Tengo una pregunta. Nej, det har vi inte. Vi har en pool här nere. Man kan gå och bada. Men det är en liten rund pool. Jag tänkte fråga om du skulle vilja komma och bada i den jacuzzin. Om den ser härlig ut. Den ser jättehärlig ut. Men det är ju mer sånt som hör till fritiden än till jobb. Vamos con la ducha. Ja. Frukost, mat och det gör ni själva. Det köper vi själva. Eller också kan man gå ner. Vi har en restaurang här nere i huset. Man kan gå ner och äta i restaurangen. Ok. Sí, acá no hay una mucacama. Ay, pero no es como en Buenos Aires. Si levantás con ganas de limpiar o si tu departamento es muy sucio, es ahí donde guardas las cosas para limpiar. Se entiende de todo. Ja, använder. Jättebra. Así que se limpian y se hacen todo solo. Es precis som hemma. Ja, como en casa, dice. Estamos como en casa. El lavadero, llegamos. Sí, esta es la casa para todos los políticos acá en el Parlamento que pueden venir a lavar sus ropas. De som stryker och de som stryker och allting. Det gör vi. Lo hace ella. Vamos
señor Lanato, que me va a mostrar el paso acá en el Parlamento, cómo trabaja, cómo es la oficina, y a ver cómo es. Casi la oficina es más grande que el departamento. ¿Y dónde está tu secretaria? Nej, vi har inte. Vi är 5 stycken som är socialdemokrater från mitt län. Och vi har en som vi delar på. Ahora le voy a preguntar en inglés dónde está el chofar. No tiene asesores tampoco, ¿eh? ¿Dónde duerme, dónde descansa el chofar? Nej, vi åker tåg. Jag åker tåg. Jag har ett årskort på tåg. Men annars då tar jag mig till och från tåget själv. Es como yo, como en dónde, me encanta. De esa forma que Renato, ¿puedes creer que el SUBE llegó a Suecia? El SUBE está en todos lados. El metro. Aguanten Bondi. Ya. Perdón, aquí está. Ya. Entonces, esto, pregunto primero, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de esto? Por favor. Micrófono abierto, rabia encendida. ¿Qué les parece? Así debería ser aquí también. Profe, pero no, ellos duermen como en el trabajo, como algo así. Claro, se quedan trabajando y duermen ahí. Entonces, si tú, por ejemplo, o eres de otra zona, porque como el Parlamento es uno, y tú tienes que viajar desde otra comuna, vas y te quedas ahí en tu departamentito, ¿ya? Y no hay ningún lujo. A eso se refiere, que no hay secretarias, como dice acá, no hay asesores parlamentarios. Ustedes conocen la historia de los asesores parlamentarios, ¿no? Saben cómo funciona esto de la asesoría. Hay informes que son, discúlpeme, ordinarios, son vulgares, picantes, donde un tipo agarra 3 noticias de un diario, distintas fuentes, hace un resumen y se lo pasa al diputado para que lo lea. 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, 5 millones de pesos. Y podríamos decir que casi todos los diputados y senadores recurren a sus think tank, que se llama así, o estudios de pensamiento. Por ejemplo, el Partido Comunista tiene uno, la Democracia Cristiana tiene otro, el Partido Socialista tiene otro, y hay uno que es el más famoso de todos, que es Libertad y Desarrollo. No sé si se han oído hablar de él. Libertad y Desarrollo, que era, esto no lo van a creer, Libertad y Desarrollo tenía oficina en el Congreso hasta hace muy poco tiempo. Y Libertad y Desarrollo es donde, a ver, ¿quiénes pertenecen a la Libertad y Desarrollo? Marcela Cubillo, no sé si la habrán escuchado o oído, han sabido de ella, que fue ministra de Educación, Larraín, Alamán, ¿ya? Y ellos tenían oficina ahí en Libertad y Desarrollo en el Congreso, entonces iban los diputados, entre ellos el señor Belolio, que es actual vocero de gobierno. ¿Y por qué lo nombro a él? Porque él que se gastaba más plata mensualmente, se gastaba 20 millones de pesos más o menos, anualmente en asesorías parlamentarias. Y estas think tank o grupos de pensamiento pertenecen a los partidos políticos. Entonces, esto es bien curioso. Yo, Pedro Pacheco, soy del presidente, no sé, soy diputado del Partido Naranja, entonces iba a Horizonte Naranja, que es un centro de estudios que pertenece al mismo partido político, y yo le pago, no de mi plata, sino que de la otra plata que se llaman asignaciones parlamentarias, para que me venda un informe que es del mismo partido político. Y ese informe es un informe que puede costar 2, 3, 4 millones de pesos, e incluso son copy-paste. O sea, a lo mejor hay algunos buenos, pero uno dice, bueno, ¿y por qué será necesario pagar por informes o por asesores cuando tú puedes hacer la pega tú? Porque tú eres diputado y esa es tu pega. No tenés que estar en un matinal. O eres senador, no tienes que estar en un matinal, a lo mejor una vez, de vez en cuando, pero claramente estos tipos no están trabajando. Entonces, el punto es que nosotros nos hemos acostumbrado a eso también, y de hecho nos hemos acostumbrado tanto así que muchas veces lo vemos ahora, quienes tienen más aspiraciones presidenciales son los que más aparecen en la tele, y de hecho debiera preocuparnos eso, debiéramos revisarnos, porque aquí no debiéramos echarle solamente la culpa a los políticos, ¿ya? O a los senadores o a los diputados, debiéramos echarnos también la culpa a nosotros mismos y decir, pero bueno, por algo llegó ahí.
¿no? O sea, una persona que está en campaña continuamente en televisión, uno dice, bueno, ¿y a qué hora trabaja este tipo o esta tipa? ¿Mm? Yo creo que sería legítimo hacerse esa pregunta. Bueno, para masacrar más nuestro espíritu, les voy a mostrar un gráfico que hay que ser justo, hay que ser justo, no quiero darle en el suelo. Es un gráfico que está desactualizado, porque esto es antes de la rebaja que se hicieron los parlamentarios después del estallido social. Antes era hasta aquí y ahora es esto menos, pero seguimos siendo los primeros en la lista, porque es de 10, 20, 40, 60, 80, 100% más o menos, y quedó pasadito. Se redujo un poquito más de un 20%, así que quedamos más o menos por acá. Así que a pesar de todo eso, y considerándolo a nivel de ingresos solamente por remuneración, sin considerar viáticos ni asesorías parlamentarias, un diputado chileno sale $200.000 anuales, que traducido en plata 2 por 7, 14, serían 140 millones de pesos por año, ¿ya? Y a pesar de, bueno, eso es una forma de medirlo, y podríamos decir que si lo vemos así, somos top 1. Y si eso lo consideráramos y lo dividiéramos por la cantidad de sueldos mínimos de tu país, y se multiplica, y que la renta de un diputado se dividiera por la cantidad de sueldos mínimos, estaríamos más que en el top 1, estaríamos, no seríamos el mejor de la Tierra, sino que seríamos el mejor del universo. O sea, más desigual aún, porque esto está calculado en dólares, pero los chilenos no estamos en este nivel de ingresos. De hecho, un diputado chileno cuesta más caro que un diputado estadounidense, y que un italiano, y que un japonés, que un coreano del sur, que un australiano, un alemán, un canadiense, un belga, un austríaco, un turco, un israelita, un holandés, un polaco, un francés, un neozelandés, un griego, un mexicano, un irlandés, un británico, un noruego, un luxemburgués, un sueco, un danés, un finés, un esloveno, un estonio, un español, un portugués, un islandés, un checo, un eslovaco, un suizo o un húngaro. ¿Ya? O sea, así de grave es esta situación. Así de grave es esta situación. Entonces, claro, cuando uno habla de desprestigio de la política, tiene que ver, entre otras razones, también con esta desproporción brutal que existe con los ingresos que ellos reciben. Y en el fondo se está contraviniendo el principio básico que es fundante de cualquier república, que es la igualdad. ¿Ah? Es la igualdad. Entonces, ojo con esto, hay que tener ojo con esto, hay que educar a nuestros niños. Podrá parecer muy ingenuo de mi parte, y tal vez lo es, pero yo creo que tenemos que seguir escandalizándonos, tenemos que seguir mostrándole a nuestros estudiantes en algún momento las grietas que tiene el sistema, porque si nos dejamos de escandalizar nos vamos a acostumbrar, ¿ah? Sí o sí. Ya, para ir terminando, porque me anduve pasando el tiempo, decirle que en el Estado chileno hay instituciones políticas que van a darle forma a esta organización, ¿ya? Ahí, solamente para que después ustedes lo vean y pueden entrar al link y lo tocan, es el organigrama de la Contraloría General de la República, ¿ya? Ahí están el Ministerio de Educación, por ejemplo, que es el que está acá, y abajo están todas las universidades estatales, está la Superintendencia de Educación, UNAEB, todas las organizaciones estatales que le dan forma al Estado chileno, y nosotros podríamos decir que son muchas, pero en realidad el Estado chileno es bastante chico, ¿ya? Lo que pasa es que en el Senado y los diputados se les paga mucho, pero en cuanto a instituciones son muy pocas. Por ejemplo, ¿por qué podríamos decir que son pocas instituciones? Nos hemos dado cuenta que en el Chile Atiende, que parece que es como la red de protección social más fuerte, colapsa, porque no tenemos, por ejemplo, un ejército de trabajadores sociales, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, oye, pero los niños caen en el Sename, y caen en el Sename y no pasa nada más con ellos, no sabemos que si los reubican o si lo hacen, estamos viendo que el sistema fracasa, y fracasa en gran medida porque no hay otras organizaciones que complementen el trabajo del Sename, ¿ya? De hecho, el Sename sigue funcionando más o menos como un centro de estadía, sí, pero también de reclusión. No, ni hablar de integración. Lo mismo ocurre con otras instituciones del Estado que aparentemente debieran ser más fuertes, pero que son muy chiquititas. Voy a avanzar un poquito. Dentro de las novedades, eso sí, quiero mencionar que existen también instituciones nuevas que se han creado en el último tiempo, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la Defensoría de la Niñez,
y otras más antiguas como la Contraloría y el Banco Central. Estas 4 que acabo de nombrar tienen una particularidad, son autónomas. ¿Qué quiere decir eso? Que no pertenecen y no tienen que rendirle cuentas a ningún ministerio. Por lo tanto, pueden funcionar con total libertad y, en teoría, sin ninguna presión política. ¿Por qué es importante el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Porque es precisamente, ¿y por qué tiene que tener esta independencia? Porque ¿quién va a violar los derechos humanos? Cuando hablamos de violación a los derechos humanos, estamos hablando del Estado, ¿ya? A ver, para ponerlo en simple, si a mí alguien me roba en la calle y me patea en el piso, eso es un delito común. Me puedo estar muy grave, puedo estar mal, puedo irme a la UCI incluso, pero es un delito común. No hay ahí un acto de violación a los derechos humanos, porque no fue hecho con recursos públicos. Eventualmente podría haber violación a los derechos humanos si esto se ocurre sistemáticamente y el Estado no me brinda protección y no sé, pues esto se convierte en una selva y no puedo entrar a mi casa porque hay incendio todos los días. Eso podría ser violación a los derechos humanos por falta de servicio. Pero cuando hablamos de una agresión, por ejemplo, por una acción y no por una omisión, por acción estamos hablando de agentes del Estado, generalmente es Carabineros, porque ese es un grupo de contacto, ¿cierto?, que va a estar chocando con la población, pero también puede ser el Sename. Por ejemplo, el Sename tiene la obligación de proteger a los niños y el Estado asume la tutela de los niños, y sin embargo, los niños en el Sename o son maltratados o, como el caso de Lisette, asesinada, ¿no? No es que se muera, fue asesinada, ¿cierto? Se sentaron sobre ella, le comprimieron el pecho y la mataron. Ya un poco como haciendo una comparación con el George Floyd de Minneapolis, le hicieron lo mismo a una niña aquí, y aquí no nos hemos escandalizado lo suficiente. Entonces, esos son actos de violación de derechos humanos. Lo otro, el delito común es eso, es un delito común, puede ser muy grave, una encerrona puede ser muy grave, pero no es violación a los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si una persona es puesta en prisión, no sé, pues suponiendo el sospechoso de una encerrona. El sospechoso de la encerrona lo pillan infraganti, ya, pero es sospechoso y tiene que comprobarse hasta el final del juicio su culpabilidad y el grado de culpabilidad, ¿ya? Y mientras tanto, suponiendo que el Estado lo tiene en una cárcel, en prisión preventiva, y al tipo lo matan, eso es violación a los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque el Estado se hace cargo, asume la tutela de esta persona, se tiene que responsabilizar de ella, porque lo que está haciéndose es enjuiciarse a esta persona y eventualmente ir a la cárcel. Pero si tú matas a esta persona, se te muere en la cárcel, o tú la agredes en la cárcel, eso es violación a los derechos humanos, ¿ya? Yo sé que puede sonar súper impopular, y de hecho lo es, pero es importante no estar mancillando el trabajo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Al contrario, es súper importante que lo haga, ¿ya? ¿Por qué razón? Y esto lo conversamos el otro día con el otro paralelo. Porque es mucho más probable que tú seas víctima de violación a los derechos humanos, por ejemplo, por parte de los cuerpos policiales, en la medida que tú seas más pobre. Una compañera que decía que residía en La Pintana, decía que durante el estallido social, si a ti te veían caminando en la calle, te llevaban preso y te pegaban, ¿ya? Y yo creo que es cierto. Basta ver lo que fue la agresión contra no sé si ustedes se acordarán cuando agredieron a Rafael Cavada en Providencia. ¿Se acuerdan o no? No sé si al periodista. Y al tipo le pegaron con fierro. Y habían tipos que andaban con machete, habían tipos que andaban con escudo. Y la policía estaba al lado y no hizo absolutamente nada, ¿ya? Y debió reprimirlo con la misma fuerza y vigor con que reprimió a esta, no sé si mal llamada, primera línea, ¿ya? Porque evidentemente la primera línea, si se está enfrentando a los carabineros, no podemos esperar que Carabineros no los reprima, ¿ya? Pero la misma energía uno la esperaría en todos lados, por igual. Entonces, claro, como pasaba en Las Condes y pasaba en Vitacura, o principalmente o en Providencia, había una suerte de trato diferenciado. Constanza, díganos. Profe, entonces, según lo que usted dijo, los maltratos o todas las cosas que han pasado en el Sename sería una violación de los derechos humanos también. Porque eso es el Estado a través de sus agentes o de sus organismos que está ejerciendo la violación. Mira, te pongo otro caso. Hace un par de años atrás, carabineros que estaban en formación, jóvenes carabineros que estaban en formación, acusaron torturas por parte de otros carabineros que los estaban, comillas, iniciando. Estas personas fueron condenadas por tortura. ¿Por qué es tortura? Es por tortura y además, bueno, evidentemente por violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se hizo en un espacio público,
del Estado, ¿ya? Un espacio que pagamos todos los chilenos, con recursos públicos, con funcionarios públicos, con tiempo público, ¿ya? Y en el fondo el Estado toleró eso, los carabineros lo toleraron, no es que hayan habido dos carabineros que se hicieron los simpáticos, o sea, contaron con la venia, con la autorización de las autoridades más altas de su comisaría a lo mejor, para hacer este proceso de iniciación. No sé si me explico, Constanza. Entonces, no solamente es contra la población civil, puede ser incluso contra otro funcionario. Por ejemplo, que un militar o que un grupo de militares, no sé, por ejemplo, vaya y secuestre a alguien, o lo que está pasando en este minuto contra Mauricio Weibel, un periodista, que vayan los militares con plata de todos los chilenos y empiecen a hacer espionaje contra un periodista. Y ahí hay un principio también de violación de los derechos humanos, que es la censura y la persecución política, porque al caballero lo están persiguiendo por lo que escribe. No sé si me explico, Constanza. Sí, profe. O sea, entonces de eso hay mucho aquí en Chile. Hay mucho. La violación a los derechos humanos existe en todo el mundo, ¿ya? El caso de George Floyd en Estados Unidos, que es como súper grande, pero no sé, pues si a ti tú estás en la calle y te detienen sin ningún motivo y te pegan un palo, eso es violación a los derechos humanos. Lo es. Ahora, la diferencia está en que pueda tratarse de una situación que la persona que ejecuta esta acción lo hace porque es negligente, porque es mala, porque está mal instruida, y otra cosa es que exista una orden para hacerlo, ¿ya? O una orden para hacerlo, o ninguna orden para que no siga pasando, que es un poco lo que pasó el 18 de octubre. O sea, desde el 18 de octubre, si tú tienes 480 personas mutiladas de los ojos, tú no puedes decir que fue un accidente. No puede, ahí claramente hay violación a los derechos humanos empujado o estimulado por el Estado y en este caso por el gobierno. Es más, recuerden ustedes que el general Rosas, en un audio filtrado, dijo ante la tropa, ante los carabineros, dijo: a mí no me importa si a alguno de ustedes lo acusan, yo los voy a defender hasta el final. O sea, eso es un espaldarazo, es un golpe. Sal a la calle nomás, si es que reventar ojo, revienta nomás, porque total no te va a pasar nada porque yo te voy a apoyar. Eso es violación a los derechos humanos, o sea, no tiene otro nombre. Y de hecho, o sea, esto pasa, pero pueden ser casos aislados, no sé, dos carabineros que creo que en Iquique secuestraron, tomaron a un chico esquizofrénico, le pegaron mucho y después lo dejaron botado en el desierto, que es el segundo detenido desaparecido en democracia en Chile, o el caso de Lemun, que ocurrió durante el gobierno de Frey, creo, que hay una patrulla, lo mata de carabinero, bueno, y eso es violación a los derechos humanos, pero hablar de violaciones sistemáticas es cuando tú dices que esto se está prolongando por semanas, sigue pasando. ¿Se acuerdan lo de los balines de goma? Que al final no eran de goma, eran de plomo y tenían re poca goma, y disparaban a la cara, si eso está más que documentado. O sea, el caso del señor Gatica, no me acuerdo su nombre, de Gustavo Gatica, o de la señora, ¿cómo se llama? A la chica, a Fabiola Campillay, que le reventaron la cara. O sea, eso no puede ser considerado accidental. Y de hecho están los audios, no sé si me explico, y para hacer la diferencia entre violación a los derechos humanos y un delito común. Eso no es un delito común. ¿Ya? No es un delito común, porque está hecho con recursos públicos y hay, en este caso además, hay un agravante, que hay una suerte de estímulo porque se le está diciendo a los carabineros: no pasa nada, hazlo nomás, dale nomás, pégale. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, es preocupante, porque nosotros se supone que como país ya habíamos superado esto, habíamos dicho esta cuestión no va a pasar nunca más. Y está pasando, claro, no hay tortura, no hay violaciones colectivas, ni con animales, ni tampoco están tirando a la gente en los helicópteros al mar. Pero bueno, y si tú dices, yo me pregunto, bueno, ¿y si no le ponemos límite a esto? Y si no pasa nada, el siguiente paso es seguir haciéndolo y a lo mejor avanzar un cambio más y ir un poco más lejos. Porque si total, yo sé que no me va a pasar nada, la impunidad, eso es lo que permite.
Y lo permite en el plano de los derechos humanos y lo permite también, por ejemplo, en el abuso de los, no sé, pues de los grupos financieros. Bueno, coludámonos, pues si total pagamos la multa y después no nos pasa nada. Hagámoslo. O no sé, le pido plata a la empresa, y como el caso de Moreira, y después no importa, estoy en los matinales y no pasa nada, y voy a la reelección. Y de hecho, Moreira podría eventualmente ir como candidato presidencial, porque legalmente, y pongo el caso de Moreira, porque se conoció el caso Raspado de Olla y todo eso, pero hay muchos de la Concertación. Arboe, Pizarro, Fulvio Rossi, por nombrar algunos, que también podrían ser eventualmente presidentes de Chile, porque ninguna ley se los prohíbe. Entonces, ese es el tema de la violación a los derechos humanos. Es una cuestión súper grave que nosotros no estamos dejando pasar. Bueno, algunas actividades que vamos a dejar para la casa, y es bien libre, que hay 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y aquí ustedes elijan una pregunta, la que quieran, del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la misión del Ministerios de Hacienda y de Economía? ¿Por qué es indispensable la autonomía de la Contraloría? ¿De qué ministerio depende el Servicio de Impuestos Internos y qué rol cumplió las querellas contra el financiamiento ilegal de la política? Esa está súper buena. ¿Ya? ¿Por qué al Instituto Nacional de Derechos Humanos debiera preocuparle la situación de los usuarios, niños y adolescentes del Sename, ¿cierto? Después, legislativo, ¿por qué se organizan comisiones investigadoras en las cámaras? ¿Cuál es el quórum necesario para modificar una ley orgánica constitucional? ¿O qué funciones cumple el Senado en un trámite legislativo? Todas estas preguntas, sin excepción, van a mostrarle alguna grieta. Y son grietas, algunas muy superficiales y otras bien profundas. Y después del Poder Judicial, ¿por qué es importante la existencia de una defensoría pública? ¿Y por qué el Consejo de Defensa del Estado pudo intentar llevar a juicio a SQM y no interfiere esto con la independencia de los poderes del Estado? Bueno, todas esas preguntas las dejo para ustedes y elijan una. Oye, qué terrible, el perro de mi vecino está vuelto loco. Ya, para terminar, solamente señalar lo que ya habíamos dicho antes, que el Estado de Chile es un Estado subsidiario y la Constitución lo recoge porque dice así. Ustedes leyeron el texto de Pedro Brieger y dice: este concepto se enmarca en la concepción neoliberal de la economía que subordina al Estado a su expresión mínima por razón ideológica, o sea, solo tener control policial, algunas cuantas leyes, orden para que el mercado se desempeñe. Y en el caso chileno suponía su origen también de una democracia mínima. La democracia de los acuerdos, se habló también de democracia protegida. Con la visión neoliberal, el Estado puede intervenir en un asunto económico solo cuando la iniciativa privada no puede hacerlo, y ahí daba el ejemplo de los buses, o no tiene interés, las farmacias, ¿cierto? Y más aún si la iniciativa privada se siente discriminada por una acción estatal, esta debe compensarla e indemnizarla. ¿Ya? Voy a saltar unas cositas y mostrarles que estas son algunas empresas estatales, ¿ya? Con las rentas. Espérense, me va a descargar el computador, mi hija se llevó el cargador. Y solamente para mostrarles esto mientras vuelvo, mírenlo bien. Esto es la República Socialista Comunista de Francia, con ironía lo digo por supuesto, y miren la participación que tiene el Estado en distintas empresas públicas, ¿ya? Miren de todo lo que es dueño o que tiene alguna participación. Vengo al tiro. Para la luz, para si no. Ya, entonces, por ejemplo, solo pasar rápido. El sistema de trenes de Francia es totalmente público, ¿ya? No se le ocurriría nunca a los franceses, si fueran de derecha o de izquierda, sugerir una idea tan torpe, disculpen que lo diga así, como la que sugirió hace un par de días el señor Rojo Edwards, porque ese es su nombre, ¿cierto? Se cambió el nombre, que dijo: bueno, para salir de la crisis hay que privatizar Codelco. Que vendría a ser más o menos así como: para pagar la diálisis vamos a vender el riñón, ¿ya? No tiene ningún sentido, ¿ya? Entre otras razones, porque estas empresas son altamente rentables, como Codelco, y bueno, estas empresas también. Bueno, ¿cómo estas empresas llegan a manos del Estado francés? Una parte, ¿por qué toman control? Principalmente cuando viene la crisis del 2008, estas empresas piden ayuda, y el Estado francés le dice: ok, yo los voy a ayudar, pero yo les voy a comprar acciones, entonces yo los ayudo, les paso plata fresca, pero yo me voy a quedar con parte de la propiedad.
En el caso de Chile, eso el Estado chileno no lo puede hacer. No lo puede hacer. Por ejemplo, Chile podría haber rescatado a Enjoy y haberle pasado plata. Y no haberle pedido la plata a la AFP, plata de todos los chilenos. Le puede haber pasado plata, pero a cambio le he dicho, ya, ok, pero usted me tiene que dar el 50% de su propiedad. ¿Ya? Y eso ocurre con Francia, ocurre con Alemania. Por ejemplo, el Estado alemán tiene el 12,7% de Volkswagen, porque es una empresa estratégica, y a su vez Volkswagen es dueña del 20% de la japonesa Suzuki. Esto deben conocerlo las personas que viven en Santiago. Enel, el grupo italiano posee, el Estado italiano posee el 25% de Enel, y Enel distribuye energía en gran parte de la región metropolitana y de Chile, ¿cierto? Entonces, Enel tiene una participación de un cuarto del Estado, y el Estado italiano no vamos a decir tampoco que es un Estado socialista, no. De hecho, son participaciones porcentuales, ¿no? No es la totalidad de la empresa, salvo algunas como el transporte, que ahí los franceses no transan, el transporte tiene que ser público, pero hay otras que no, pues bancos, automotrices, telefónicas, Orange, por ejemplo, que es como Entel, ¿ya? Estos son aeronáutica, servicios financieros, como la Polla Chilena de Beneficencia, esto, ¿ya? Energía. Entonces, en el caso chileno, voy a adelantarme un poquito, Codelco solamente tiene un tercio de todo el cobre explotado en Chile, es de Codelco, los otros 2 tercios se van a manos privadas, ¿ya? Y pagan algo malamente llamado royalty, porque no es royalty, sino que es un impuesto a la ganancia. Un royalty en otros países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, donde hay minería, tú por abrir un hoyo por hacer un hoyo con una pala y por estar extrayendo un recurso natural, tú tienes que pagar. Eso se llama royalty. Aquí no, o sea, después de la ganancia, la diferencia entre lo que ganaste y lo que invertiste, tú pagas la diferencia, la brecha. Por lo tanto, no tenemos un royalty en Chile, ¿ya? Bueno, para mostrar algo bien rápido, entre el 2004 y el 2013, 2005 principalmente, cuando empieza el superciclo del cobre, y hoy día estamos en otro nuevo superciclo, con un precio, vamos a estar con precios de cobre mucho más alto, ojo con esto, porque viene la electromovilidad. Esas son las cantidades de millones de dólares aportados por Codelco, solo por Codelco, ¿ya? Las otras empresas mineras no hacen ese aporte porque no tienen esa obligación, ¿ya? Bueno, ¿y qué significa esto? Estos son los aportes de Codelco, ¿ya? 1.475 millones en el 2007, 2006 1.431 millones, ya 1.202 millones, es mucha plata. Perdón, me confundo. Esto es el aporte del Estado de Chile, para el Estado de parte de Codelco. Y esto es lo que tenía que pagarle el Codelco a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea, a la Marina o a la Armada y al Ejército por la famosa Ley Reservada del Cobre, ¿ya? Es muchísima plata para renovación de material bélico. Esto no tiene nada que ver con las pensiones de las Fuerzas Armadas, no tiene que ver con las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, ni con el mantenimiento habitual, sino que es para compra de materiales de defensa. Hay por lo menos 6.000 millones de dólares, que las Fuerzas Armadas tienen y que podríamos estar usando en este minuto. Lo doy como dato. Bueno, ustedes no sé si han oído hablar del Milico Gate, que es uno de los cuantos escándalos en que está metido el ejército chileno. Y para eso hizo un libro que yo tengo aquí en mi poder, que se llama Traición a la Patria, y aquí le saqué una foto de la página 1. Traición a la Patria de Mauricio Weibel. Mauricio Weibel fue el que hizo este reportaje muy bien, esta investigación muy bien hecha. Están todas las boletas, chiquillos, todas. O sea, el tipo se consiguió muy buenas fuentes, buenos contactos, y el punto es que él, en este minuto, él tiene una acción judicial contra el Estado chileno en la Corte Interamericana de Justicia y también en los tribunales de justicia porque el ejército lo espió. ¿Y cómo lo espió? Bueno, lo escuchó telefónicamente. Para hacer una escucha telefónica tú tienes que ser autorizado por un juez de la República. El ejército chileno fue con el número de teléfono del señor Weibel donde un juez y le dijo, ¿sabe qué? Quiero pinchar este teléfono porque aquí creemos que este es un agente extranjero y que está robando información, ¿ya? Mauricio Weibel es chileno, no le interesaba robar información, sino que le interesaba denunciar los problemas de corrupción que había en el ejército. Y miren, solamente para darse cuenta de la envergadura de este fraude, que son 12.668 millones. A ver, esto no es el fraude, esto es la plata que reciben por Ley Reservada del Cobre,
Ya dice así: Chile destinó unos 12.668 millones de dólares a la compra de armas a través de sus Fuerzas Armadas en los años 2000 y 2015. Periodo en el que millones de personas que marchaban por las calles de sus ciudades pidiendo igualdad de derechos en educación, salud y libertades ciudadanas. 6 jóvenes fueron abatidos a balazos en esas movilizaciones, las más masivas desde el retorno de la democracia. Estos fondos provenientes de la ley reservada del cobre, reservada porque de hecho ni el presidente podía abrirla, porque estaba en una caja fuerte, pudieron haber financiado en conjunto, anoten bien, la construcción de 30 hospitales, la edificación de 100 liceos de excelencia en cada región de Chile, la habilitación de 300 farmacias populares, todos los embalses que el país requiere para su seguridad hídrica y el levantamiento de 35.000 viviendas sociales para erradicar los campamentos que pueblan las ciudades. También habría alcanzado para la reforma educacional exigida por las familias desde el 2011. Pero no, los recursos fueron destinados a financiar los proyectos Centauro, Daga y Limbo del Ejército, entre otras prioridades bélicas. Aquí solo un dato: el proyecto Centauro consistió en un fraude que era comprar aviones viejos, pintarlo, arreglarlo un poco y que después volaran bajo la bandera chilena. Bueno, ninguno de los aviones vuela. ¿Ya? Helicópteros, perdón. Está también el caso de los helicópteros. Hay un ex militar que se está tirando en este minuto a constituyente, que es el señor Harvey. Harvey denunció todos estos hechos de corrupción, lo expulsaron del ejército y el ministro de Defensa, Alberto Espina, y luego el ministro Desbordes, no lo quisieron, o lo recibieron, pero no le firmaron la baja, lo dieron de baja al pobre hombre, por haber hecho la denuncia de todos estos casos. Entonces, esto es otro tema que también nosotros debiéramos considerar como urgente. Estas cosas pasan porque nosotros no tenemos el control, el poder civil no tiene control sobre las Fuerzas Armadas, ni contra los carabineros. O sea, los 27.000 millones que se robaron los carabineros hasta el momento, que es lo que sabemos, pasa porque hay una cultura de la impunidad, una cultura del fraude, y en el fondo porque nadie puede revisar lo que ellos hacen, ¿ya? Eso es bien preocupante para un país que se dice democrático. Bueno, para ir terminando, hago una pregunta. ¿El Estado chileno, las instituciones, los empleados públicos en Chile, son muchos o son pocos? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay mucho empleado público o poco empleado público en Chile? Ya, yo me voy a anticipar porque el tema de tiempo. Bueno, ¿en qué número andaríamos nosotros? ¿El 20%, 30%, 40% de todos los empleados en Chile son públicos? ¿El 10%? ¿Qué porcentaje es? Miren, nosotros estamos más... ¿Sí? Que yo pienso que a lo mejor es mucho porque hay muchos puestos que se crean solamente como por tener ahí al amigo del amigo o Sí, la familia, sí. Entonces hay muchos puestos que son Sí, innecesarios. hay mucho lo que se llama, ¿cómo se llama? Operador político. Eso estamos súper claros. Y de hecho uno de los problemas que hay es que en Chile no existen carreras funcionarias. O sea, por ejemplo, en otros países, no sé, en Suecia o en Francia, hay un funcionario público que está 30 años en el lugar, en el cargo, y está 30 años porque está en una carrera funcionaria y está en continua evaluación, y si está 30 años porque hizo la pega bien en 30 años, ¿ya? No es que cambie, como suele ocurrir, por ejemplo, en las superintendencias de educación, pues cambia el presidente y se van todos los que eran del gobierno anterior y llegan otros nuevos. Y las superintendencias de todo tipo. Entonces, lo que hay es una rotación, finalmente, más que ser empleados del Estado, son empleados de gobierno. Y en el caso de chileno, como hablábamos la otra vez de un Estado neoliberal, y lo que decía Pedro Brieg en el texto que ustedes leyeron, el Estado tiene que ser reducido a su más mínima expresión, ¿ya? Y en el caso chileno es cuánto empleo público hay en Chile, y el 2015 llegó a un récord del 16%. Es poco comparado con Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia. Y la razón principal es la siguiente. En Chile los empleos estatales y o municipales son relativamente pocos, puesto que el Estado no administra mayoritariamente servicios como salud, educación, pensiones, correos, bancos, solo hay uno, el Banco Estado, u otras áreas como prensa escrita. La Nación solo existe en versión online, radios no existen, no hay ni una radio chilena, o televisión, TVN necesita el rating para financiarse. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a ver mi pensión, tengo que ir donde un empleado privado porque está en una AFP,
¿ya? Si quiero ir a ver, por ejemplo, mi salud, y si puedo pagar la ISAPRE, ya el empleado de ISAPRE es un empleado privado. Voy a la clínica, ¿cierto? Y no al hospital, voy a la clínica y ahí el empleado es privado. Entonces, la envergadura del empleado chileno, del trabajador público chileno, es muy baja desde el punto de vista estatal. Y esto también tiene otro elemento, que no es menor y que impacta derechamente en la desigualdad. Quienes hemos trabajado en el sistema particular subvencionado de colegios, sabemos lo difícil que es sindicalizarse. Y una razón fundamental es que eres altamente vulnerable. Te pueden echar a la primera. O sea, apenas tú insinúes formar un sindicato, te van a echar. Entonces, ese otro problema. Como tienes poco empleado público, y además de ello tienes leyes laborales bastante laxas, para dar un dato, la última ley de titularidad sindical que decía que solamente iban a recibir los beneficios de una negociación colectiva los que estuvieran en el sindicato. ¿Para qué? Para precisamente poder sindicalizarte, fue echada abajo por el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Quien presentó la moción ante el Tribunal Constitucional fue el actual ministro de Trabajo, el señor Melero. ¿Ya? Entonces, ese otro problema que es importante. Solamente el 14% de los trabajadores chilenos que tienen contrato está sindicalizado. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Que tú no puedes negociar. Y uno de los motivos que hacen que esta desigualdad en Chile no se mueva tanto es que no hay redistribución de las riquezas que generan las empresas. ¿Ya? Entonces, por dar un ejemplo, y ustedes lo vieron cuando les mostré el video de Alemania, de que en Alemania los consejos administrativos de las empresas, un tercio de ese consejo administrativo eran trabajadores, eran los sindicatos. ¿Ya? Y uno de los motivos no era para ganar más plata solamente, sino que para estar fiscalizando las acciones que hacía la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, fue los mismos trabajadores de la Junta de Volkswagen los que denunciaron a Volkswagen por el fraude que hizo hace un par de años atrás, donde le alteró el software a los automóviles. Entonces tú compras un automóvil Volkswagen y decían, no, yo no contamino porque uso Volkswagen, y los tipos le habían arreglado los computadores, entonces, y los contaminaban más, pero te decían que contaminaban menos. ¿Ya? Entonces, hoy día, mucha gente en Estados Unidos, por ejemplo, hay miles de Volkswagen que están botados nuevos porque la gente los devolvió porque se sintió estafada. ¿Ya? Porque ellos dijeron, yo compré un auto Volkswagen porque es más barato, que no es porque es más barato, porque es más ecológico, y ahora me doy cuenta de que me engañaron. Quienes llevaron a cabo inicialmente esta denuncia fueron los trabajadores de Volkswagen. ¿Ya? Entonces, ahí hay otro elemento que es importante considerar y que vamos viendo cómo se van mezclando en nuestros problemas del día a día. ¿Ya? No tenemos televisión nacional, funciona como cualquier otro canal, por eso vemos programas de dudosa calidad, ¿cierto? No tenemos la BBC, donde, si ustedes ven un documental bueno en televisión, generalmente va a decir BBC, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí está asegurada la plata para hacer un buen producto. Bueno, y termino con esta pregunta, creo que la dejaremos para la próxima clase, que vamos a leer la noticia, de que condenaron al médico que falsificó la autopsia del caso Larraín, condenaron a los amigos de Hernán Larraín por falso testimonio, y Hernán Larraín no fue condenado por nada. Eso lo dejamos para la próxima clase, para ver cómo el tema de la reciprocidad y, a ver, dicho en simple, nosotros tenemos un problema grave en Chile con la endogamia, a nivel, ¿sabe lo que es la endogamia, no? Que los primos se casan con los primos, ¿ah? O una conducta endogámica, que la clase social se tiende a reproducir a sí misma. La gran élite chilena van a 3 o 4 colegios y por lo tanto se conocen entre todos. Y uno de los problemas es que quienes cometen los delitos son fiscalizados por los parientes, ¿no? Entonces ese es un problema grave que tenemos también en Chile y que de una u otra manera nosotros debiéramos empezar a decir basta, a decir basta. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención, me excedí en el tiempo comprometido, muchas gracias, y voy a dejar un link de utilidad pública para todos ustedes. Como hay una elección en un par de semanas más, creo que una cuestión importante es informarse. Les voy a dejar un link donde ustedes, ingresando su root, pueden ver todos los constituyentes y pueden leer todos los programas de los que les interesan, ojalá la mayoría, para tomar una decisión informada. Esta votación de constituyente, yo les diría que va a ser la más importante en los próximos 40 años, y en este minuto se ha hablado bien poco, no sé por qué,
pero esto equivale a 3, 4, 5 elecciones presidenciales. Lo que se está jugando en Chile con la Constitución nueva, sea cual sea el resultado y sea cual sea su preferencia, es la definición de las reglas del juego democrático. Así que, por favor, informarse. Bien, jóvenes, señoritas, caballeros, muchísimas gracias. Gracias, JM, muy amable por el comentario. Que esté muy bien. Y eso dice que salgan los constituyentes de los territorios. Ojo con eso también. Como tenemos sistema de ONT, que es un sistema proporcional, lamentablemente, no estoy diciendo que no lo haga, pero si usted vota por un independiente, es muy probable que no gane. ¿Ya? Porque van a preferirse las coaliciones. O sea, si yo tengo 10 votos y otro tiene 100, ese que tuvo 100 me arrastra a mí, me lleva. Hacemos 110 y como coalición ganamos, y el independiente que sacó 99 no sale. Así que ojo con eso también. Infórmense bien y vean, bueno, háganlo con convicción, voten por el que les gusta, pero también vean que su voto, comillas, no se pierda. Para que todos salgamos contentos de este proceso. Bueno, besos y abrazos. Muchas gracias, chicos, por su atención. Que estén muy, muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Que estén bien.